el amor y la lluvia tardía. Normalmente son dos temas que parecen que vayan totalmente aislados. Es difícil oír que se hable de amor y lluvia tardía como una conjunción de dos cosas. La verdad es que cuando hablamos de amor, y sobre todo últimamente en las iglesias, se habla de un amor ya demasiado sentimental, de un amor solo como siempre se está tratando, cada vez más poético, pero a veces se habla de un amor que no es el práctico. Y la Biblia, ¿sabéis?, tiene una cosa muy clara, y es que es práctica. Por encima de cualquier teoría, la Biblia no sirve de nada si no hay algo que sea aplicado día a día. Pero diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la lluvia tardía? ¿Qué es la lluvia tardía, para empezar? Sabemos, por la palabra de Dios, que la lluvia tardía es una manifestación del Espíritu Santo que debe haber en los últimos tiempos de un modo extraordinario en su pueblo. A tal punto que va a generar que haya una predicación intensiva, que se den una serie de situaciones muy concretas para ello, y que el pueblo de Dios va a hacer grandes cosas. A veces nos podemos preguntar, ¿por qué el pueblo de Dios ahora no hace grandes milagros? ¿Es que el pueblo de Dios no está en consonancia con Dios? Sabéis, el lenguaje es muy claro al respecto. Todo tiene su tiempo. Y ahora esos momentos no tocan. Hay milagros concretos, precisos para algo, pero el pueblo de Dios no va haciendo milagros por aquí y por allá, porque no toca. Eso va a tocar justo un tiempo antes del regreso de Cristo. Y por eso es conocido como la lluvia tardía. Si hay una lluvia tardía, quiere decir que hubo una lluvia temprana, y esa fue en Pentecostés con los apóstoles. Ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿y qué hicieron? Salieron a predicar con gran fuerza, y en consecuencia también, ¿qué hacían? Milagros. ¿Después duró mucho más esto? No. Tuvo su fase. ¿Por qué después ya no? Pues porque hay etapas en las cuales es necesario que el Evangelio se impulse de un modo tremendo y otros en el que la cosa debe ir razonada. Y sabemos que en el último tiempo va a haber un conflicto de milagros, porque Satanás va a provocar milagros engañosos. Y el pueblo de Dios, ¿qué hará también? Milagros. Con lo cual la gente ya no solo no podrá decir, es que esos hacen milagros y los otros no, sino que dirán, vale, estos hacen milagros, los otros también. Pero entonces, ¿qué necesitarán? Un mensaje que complemente ese milagro para demostrar que realmente unos tienen la verdad y los otros no. Y algunos se preguntan, ¿y la lluvia tardía ha caído ya? ¿O le quedan años para llegar? Bueno, Elena White habla mucho sobre la lluvia tardía. Y la lluvia tardía, ya sabéis que es una analogía con algo que caía, agua del cielo, evidentemente, como toda la lluvia, y está extraído de esa tierra donde el pueblo de Israel vivía, en el cual habían dos lluvias que hacían germinar el suelo. Una era la lluvia temprana, preparaba el terreno bien para que todo empezara a poder crecer, y esa es la simbología de Pentecostés, cuando los discípulos se quedaron solos sin Jesús, pero empezaron a hacer la gran labor, y después la analogía de la lluvia tardía era cuando la cosecha ya prácticamente estaría lista y necesitaba una cantidad de agua adicional para hacer que el fruto creciera más, y entonces ya pudiese ser cosechado. Entonces, ahora, después de 2000 años, estamos llegando en ese momento de la lluvia tardía. Algunos creen que la lluvia tardía también vendría de golpe, exactamente como cae un chaparrón y te quedas empapado. Bien, normalmente las lluvias empezaban con 4 gotas, iban aumentando y después caía la lluvia más intensa. Pues va a suceder lo mismo, y el lenguaje es muy clara. La lluvia tardía empieza progresivamente, y algunos también dirán, yo no noto nada de que haya la lluvia tardía, que el Espíritu Santo se esté derramando, y en cambio resulta que no sabrán que el que tienen al lado sentado en el banco de la iglesia ya lo ha recibido. ¿Por qué? ¿Hay una manifestación externa acaso que denote quién ha recibido la lluvia tardía y quién no?
No, no va a cambiar nada. Estarán dos sentados que se verán prácticamente iguales, dos personas, pero en cambio uno habrá recibido el Espíritu Santo. ¿Y por qué va a ser distinto que el otro? Solo por una cuestión: por sus frutos los conoceréis. Esa es la gran diferencia. Y el Espíritu Santo sí que va a caer cada vez más intensamente, va a ser derramado sobre su pueblo, y después van a hacer una gran labor. Pero para que todo eso suceda, es necesario antes algo, y es amor. Recordad cuando recibieron el Espíritu Santo los apóstoles, los primeros discípulos que habían quedado solos cuando Jesús se fue. ¿En qué circunstancia? ¿Se odiaban a muerte entre ellos? Esas etapas de rencillas de unos con otros, de querer ser el mayor, habían cesado. Todos estaban muertos de miedo. ¿Sí? Esa era la realidad. Tenían gran temor. ¿Y por qué? ¿De qué tenían miedo? Estaban en un lugar concentrados, solos, puertas cerradas. ¿Y por qué? Pues porque habían dicho: han matado a Jesús, pues ¿qué nos van a hacer ahora nosotros, si somos los discípulos de él? Pues tenían un gran temor. Pero ese temor, a su vez, de saber que les podía tocar recibir, ¿qué hizo en ellos? Ser unánimes, de un mismo sentir. Y entre ellos sentían la pérdida del Mesías porque se había ido, pero cuidado, se había ido porque había muerto. Pero ¿qué sucede cuando están allí reunidos? ¿Quién se les aparece? Jesús. ¿Y eso qué hacen ellos? Pues aún los llena no solo ya del temor, sino que el temor ya queda aparcado, y cuando se echa fuera el temor, ¿qué queda? El amor. Y a partir de allí tienen una unión como nunca, y Jesús les dice algo. Él se va a ir, pero ¿qué iba a dejar? El Consolador. Vendría el Consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que quedaría en ellos y les haría hacer maravillas. Y así fue, hasta el punto que no solo hacían milagros, sino que sus predicaciones, ¿qué hacían? Convertir a personas. Y esa era la clave de todo. Los milagros eran una fuente adicional para que la gente recibiese el mensaje. Pero no era toma milagro con varita mágica y se acabó. Había una finalidad en eso. Pero es cierto que si los discípulos no hubiesen tenido amor entre ellos, esa labor no la hubiesen hecho. Y ahora, evidentemente, si eso era la lluvia temprana, nos vemos obligados a pensar, ¿y la lluvia tardía? Van a ser circunstancias parecidas. El pueblo de Dios va a tener problemas. Sí, va a haber persecución, eso lo sabemos. ¿Y qué deberá hacer el auténtico pueblo de Dios? Evidentemente, gracia a eso no le va a hacer ninguna, como no les hacía a los discípulos. ¿Pero qué va a hacer entre ellos? Unirse. Unirse, claro. Porque juntos serán de ese mismo sentir. ¿Y qué querrán hacer ellos, sabiendo que los problemas están a punto de llegar? Dar a conocer el mensaje a la gente para que muchos más puedan reaccionar. ¿Y eso se hace, yo voy por aquí y tú vas por allá y no nos tragamos? ¿Entre nosotros tenemos tirrias? ¿No? Así no se hace la labor. ¿Sabéis Jesús cómo comisionó a la gente para ir a predicar? Mira, tú te vas aquí y tú te vas allí. ¿Dijo esto? No. Dijo, de dos en dos, id. Y lo hicieron. ¿Y por qué? Pues porque entre ellos esto, ¿qué generaría? ¿Sabéis? Yo tuve la oportunidad de ser colportor junto a mi hermano Josep, hace ya bastantes años. Ya sabéis que colportor son las personas que van vendiendo libros de la Iglesia Adventista. Y, ¿sabéis? Cuando uno va solo, realmente es duro. Pero cuando uno va con otro, claro que la dureza nadie la quita, pero a veces parece que la compañía ayude, ¿verdad? Porque uno a otro se apoya, y uno a otro, si en un momento algo baja de moral, el otro puede tener unas palabras de ánimo. ¿Y por qué? Pues porque Dios, en definitiva, está trabajando en estas personas. Y yo tengo experiencias muy buenas con mi hermano José mientras colportábamos. Y momentos difíciles, duros,
orar juntos y ver después la respuesta divina en todo ello. Y esto también pasa cuando ibas a predicar casa por casa. Ibas con otro, te encontrabas chascos, te encontrabas malas caras, te podías encontrar muchas situaciones. Y en esos momentos siempre el compañerismo con otro ayudaba mucho. Y esos momentos de decir antes de llamar a una puerta, vamos a hacer oración para que el Señor toque el corazón, prepare el terreno, y veías auténticos milagros. Y veías respuestas. Pues nosotros igual. Pero eso se puede conseguir si vas con otra persona a dar el Evangelio, porque teóricamente tenemos el mismo mensaje, pero uno no se traga con el otro. ¿Verdad que no? ¿En qué debían notar la gente del mundo que los discípulos eran distintos al resto? ¿Sabéis? En la Biblia se habla, por ejemplo, de que hay apóstoles que van andando y se encuentran con algún judío que es mago, por ejemplo, y hace milagros. Pero hay una diferencia entre él y ellos, y era su forma de ser. Unos denotaban algo que el otro no tenía. ¿Y qué era? No solo el mensaje, sino el amor que transmitían. Y eso es básico. Nosotros a veces podemos tener grandes argumentos para proyectar a la gente. Podemos hablar de masonería, de protestantismo, de catolicismo, de lo que queramos. Pero si nosotros no transmitimos amor, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué va a sentir la gente? Conceptos y hasta fríos. La gente necesita el cariño. Todos necesitamos esa empatía. Si somos fríos, ¿qué vamos a transmitir? Necesitamos transmitir el amor de Cristo. ¿Y eso cómo se transmite? Pues solo teniendo a Cristo, no hay otra. ¿Y cómo tenemos a Cristo? Uniéndonos a Él. ¿Pero cómo más? Uniéndonos entre hermanos. Y eso es clave. Y sabéis, este es un tema que, sinceramente, el pueblo de Dios necesita ahondar en él. Todos necesitamos ahondar en él. Porque teóricamente todos creemos que estamos comisionados a dar un mensaje final a este mundo, ¿verdad? Y eso nos debería hacer pensar, ¿realmente mi vida está en consonancia con Dios? ¿Estoy bien con el prójimo? ¿Estoy bien con el hermano de iglesia? ¿O de grupo, de decirle como queráis? Pues si no estamos bien entre nosotros, ¿qué mensaje vamos a dar? Imaginaos que hay un grupo que se reúnen, son pocos, y llega alguien nuevo, que alguien lo ha traído, y llega allí y empieza a ver que uno cuchichea del otro, el otro no sé qué dice del otro a su vez, y así continuamente. ¿Qué sensación se lleva esa persona? ¡Buah, esto parece un partido político, tú! ¿Ven amor? Y cuando una persona va nueva a un lugar espiritual, ¿qué es lo que espera? Recibir amor. Y si no ve eso, ¿qué hace? ¿Va a volver allí? Qué difícil, ¿eh? ¿Sabéis la de personas que me han escrito? Cantidades de personas que me han escrito, que después de mucho tiempo se han decidido a ir a una iglesia adventista, porque no tenían a nadie más cerca. Y van allí y se quedan con la moral por los suelos cuando ven el poco amor que se transmiten unos a otros, salvo excepciones. ¿Esto es normal? Esto es lo corriente, pero no es lo normal. Lo normal debería ser todo lo contrario. Pues eso nos debería hacer pensar a todos los que nos reunimos en grupo, a los que, en definitiva, hacemos iglesias, quizás sin título, sin denominación en concreto, pero como cristianos deberíamos pensar, ¿estamos transmitiendo lo que en verdad deberíamos transmitir? Pero para transmitir eso, evidentemente, debemos estar centrados en el amor.